tardes. Mi nombre es Gisela Peralta, soy cofundadora de Bru. Bru significa puente en islandés y eso es lo que queremos ser. Queremos ser un puente entre las organizaciones y la sociedad para generar un impacto positivo, un win-win. Desde Bru fomentamos espacios de conversación en temas de gestión de diversidad, equidad e inclusión con empresas con el fin de seguir aprendiendo y construyendo empresas o productos y servicios inclusivos. Hoy estamos con Margarita Reyes. Margarita es consultora de equidad de género para organizaciones y conferencista internacional. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando empresas y emprendedores y emprendedoras en innovación y estrategia de nuevos negocios. Cursa actualmente la maestría en intervención interdisciplinar en violencia de género en la Universidad Internacional de Valencia, en España, nos acompaña desde España, y es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, especialista en conciliación de maternidad y trabajo en empresas. Gracias, Margarita, por estar aquí. Ahí compartimos algunas cosas en común. Bueno, junio es el mes de los papás, es el mes de la celebración también de las familias. Eh, Sin embargo, en los lugares de trabajo, en las empresas, recién se está empezando a facilitar o a visibilizar a que también los hombres participen activamente en roles de cuidado, en roles del trabajo familiar o de la carga familiar, para un poco equiparar y fomentar la equidad de género, ¿no? Se ha alentado a muchas mujeres, se alienta mucho a las mujeres crear entornos inclusivos para ellas, pero no se ha hecho lo mismo para alentar también a los hombres a ejercer labores de cuidadores, ¿no? De una forma más activa y más visible. El concepto de las familias y roles de género ha evolucionado más allá de los hombres como proveedores y las mujeres como cuidadoras. Las empresas también deben adaptarse a ese cambio que está dando en la sociedad, en las condiciones de trabajo, en las políticas y en la formación. Y también entender que finalmente a los consumidores que van a o que quieren llegar, consumidores y consumidoras que quieren llegar, ya están teniendo cambios en los roles. Entonces, este es un poco el contexto que nos llama a un poco entender, ¿no? ¿Por qué es importante? Esa es mi primera pregunta, Margarita, para empezar nuestra conversación, es ¿por qué es importante fomentar la corresponsabilidad o esta división de funciones, la corresponsabilidad familiar en las empresas y cuál es el impacto positivo que gana las empresas fomentando esto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gisela. Primero, claro, agradecerte a ti, a Bru, a todo tu equipo, y porque creo que es importante hacer visible estos temas justo cuando, digamos, el contexto del Día del Padre, ¿no? Y además la publicidad alrededor de todo esto, así como el Día de la Madre, ¿no? Y los días festivos hay como bastante movimiento mediático y de comunicación y marketing al respecto. Creo que es una buena oportunidad para sacar estos temas porque como se le dan más enfoque, ¿no? Así que gracias por eso. Y respondiendo a tu pregunta, pues como estamos hablando de un contexto empresarial, hay que empezar un poco diciendo que tradicionalmente las empresas han venido, digamos, evaluando, ¿no? Y haciendo sus 360 y una serie de herramientas de evaluación para promociones o para reclutamiento también, de una forma donde solamente lo más prioritario, digamos, era la meritocracia, ¿no? Que es este sistema de puntajes con una serie de evaluaciones que básicamente premian a el que se lo merece más, ¿no? Entonces, basado sobre la base de eso, es que un poco hablamos ahí invitamos a las empresas y a las personas que forman parte de la toma de decisiones más importantes, ¿no? De esto, es que a repensar esta meritocracia, ¿no? O sea, a repensar
este sistema de evaluación que premia, entre comillas, pongo a él o la mejor por su propio mérito. ¿Por qué? Porque nos topamos con muchas empresas que siguiendo la base de esto es que dicen, bueno, no, acá hay igualdad, ¿no? Acá hay igualdad porque el mérito es el que si llegas al resultado, al objetivo, a la meta, entonces pues a una mujer la pueden ascender, ¿no? O digamos a cualquiera, ¿no? Y cuando se habla inclusive de diversidad y se habla de personas de la comunidad LGTBIQ+, etcétera, etcétera, también lo ven así, ¿no? Ven como que esto no interesa porque el mérito es lo que va a hacer que a una persona lo asciendan más allá del género, más allá de la orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se quedan, ¿no? Estas empresas. Y lo importante aquí es repensar esta meritocracia para entender que es un mito, ¿no? Finalmente, uno puede, o sea, cuando tú tienes una misma meta, pero tu camino es más pedregoso, por decirlo así, o tiene más obstáculos, entonces realmente una mujer que está llegando a esta meta está haciendo una serie de esfuerzos adicionales que no los hacen los hombres. Y es importante mirarlo así para darnos cuenta que es un mito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos obstáculos que sí tienen las mujeres y que los hombres no tienen? Parte ahí un gran, digamos, un gran obstáculo en ese sentido es esto de la maternidad y la paternidad, que no es concebida de la misma forma, ¿no? Entonces, por hablar de este tema, ¿no? Las licencias de maternidad y paternidad, para empezar a hablar de eso, son distintas. Entonces, ya vemos que ahí hay una diferencia, es decir, hay una brecha. Entonces, mientras sigan habiendo brechas existentes entre los y las trabajadoras, no podemos decir que hay realmente una igualdad. No podemos decir que realmente se debe entonces tener una misma herramienta de evaluación para todos, cuando hay estas brechas existentes. Entonces, te he puesto un ejemplo, que es el de la maternidad, ¿no? Que la licencia es distinta. Y tienes pues unos 3 meses más o menos para la madre y 10 días para el padre en Lima, ¿no? En Perú. Lo cual otros países ya se han dado cuenta de que esto es una desigualdad y han equiparado esto por ley. Acá en España, por ejemplo, ya es igual, en muchos países de Europa es igual, inclusive es mucho más tiempo, ¿no? De forma remunerada además. Y en algunos casos es voluntaria, o sea, es optativa, ¿no? Es para que el padre y la madre puedan elegir qué días se toman y poder tampoco perjudicarse en el trabajo, porque ese es el punto. Al tú darle más tiempo a la madre y menos tiempo al padre, todos pierden, ¿no? O sea, para empezar, pierde ese niño, ¿no? Este contacto más profundo con el papá, y además este padre que no puede realizarse o sea, como en su paternidad, porque se ha descubierto casualmente que eso es fundamental para que los hombres sientan que tienen ese equilibrio, digamos, en su vida y que les genera más placer, más felicidad, el que puedan pues tener más tiempo con sus hijos recién nacidos, y lo cual los hace más productivos además, ¿no? Y por otro lado, la madre que si bien es cierto, quiere tener el mayor tiempo con su hijo, si tiene un cargo, por ejemplo, donde tiene alta responsabilidad, claro que le va a generar estrés estar pensando qué está pasando con sus cuentas o qué está pasando con algo, y también lo que vemos es que la toman menos en cuenta para poder, ya a partir de ahí, ¿no? La mujer sufre un declive en la empresa y eso es lo que no queremos. Este declive, como bien hay un gráfico de la Defensoría del Pueblo que hicieron un análisis del costo de la maternidad en el Perú y que también Hugo Ñopo ha sacado, cómo es que a partir del primer hijo, ¿no? El declive de tiempo y de dinero en las mujeres que se convierten en madres cae y nunca vuelve a regresar, ¿no? No regresa al nivel como el del padre también cae en tiempo, sobre todo, pero es una curva que finalmente a los 2 años regresa a la normalidad o hasta inclusive puede dispararse para arriba. El de las mujeres nunca vuelve a ser el mismo y baja aún más con el segundo hijo, con el tercero, ¿no? Que digamos que es un poco la media de hijos en el Perú. Entonces, todo eso conlleva a que a partir de ahí
no te tomen en cuenta para futuros ascensos, mucho menos si es que es un puesto en el extranjero. En mi experiencia personal, yo me topaba inclusive con mujeres que renunciaron claramente para poder dedicarse a hacer, digamos, a desarrollar en toda su dimensión su maternidad. Y además, o a mujeres que pidieron que le den puestos menores, o sea, ya eran gerentas y le dijeron, por favor, bájame a ser asistente, jefa, ¿no? O que pidieron un medio tiempo. ¿Por qué? Porque hay un problema ahí de escasez del tiempo, ¿no? Y lo que nos muestra la última estadística del INEI respecto al uso del tiempo es que hay una brecha de más o menos 10 horas, 9 y 15 horas más o menos, entre hombres y mujeres, donde esas 10 horas las mujeres, digamos, de diferencia que tienen las mujeres, las dedican en trabajo no remunerado, que es ese trabajo de la casa, de las tareas del hogar y también de la crianza. Pero inclusive esto se aumenta con la venida de hijos. O sea, realmente yo creo que eso supera ampliamente las 20 horas. ¿Y por qué lo digo? Porque además esa estadística es del 2010, ¿no? O sea, definitivamente eso es aún mayor. Y bueno, y un dato más, cuando vemos ya los reportes del gender gap en Latinoamérica, ¿no? Para empresas, en la pregunta hay unas preguntas interesantes en eso, ¿no? ¿Tú crees que el tener tu hijo ha retrasado tu ascenso laboral? La respuesta es sí. ¿Retrasarías el tener hijos para no afectar tu carrera laboral? Y o sea, la gran mayoría dice que sí. Y cuando también preguntan, ¿retrasarías o no tendrías tu segundo hijo para no afectar tu carrera laboral? Lo retrasaría. Entonces, la conclusión es esa, ¿no? La gran mayoría lo que dice es que sí ven cómo les afecta la venida de un niño, una niña, o sea, de un hijo, y lo que no ocurre con los hombres. Entonces, todas estas problemáticas de tiempo y de dinero hacen que lo más lamentable es que una mujer termine renunciando y estancándose digamos, la carrera ascendente que podría haber tenido en esta empresa y que en muchos casos comience a emprender o comience a tener, digamos, lamentablemente algunas inclusive son emprendimientos, pero muy precarios que realmente no les permite vivir sobre la base de eso, ¿no? Y que es que el esposo carga nuevamente con este rol que si tú bien dijiste, claro, ahora ya hemos cambiado y todo, en la práctica, cuando te vuelves padre y tienes esa situación donde la mujer prefiere renunciar a estar agobiada en que no poner más ni con el niño ni con el trabajo, entonces nuevamente el padre asume casi el 100% de esa responsabilidad económica y finalmente vuelve a ser el rol del proveedor, ¿no? Lo cual lo estresa muchísimo más, lo cual hace que se generen justamente en ese momento más conflictos, porque también hay un análisis de esto, de los conflictos más frecuentes son cuando recién viene el primer niño, ¿no? O sea, en toda esta etapa de, eh, del puerperio, ¿no? Y de los primeros 2 años es donde más conflictos, porque claro, hay una reorganización familiar, pero imagínate esa reorganización donde además tienes que cargar con el 100% de la responsabilidad económica, ¿no? Entonces, para el hombre, para nada es fácil, porque además ese niño igual llora toda la madrugada y él es el que tiene que pararse al día siguiente, así ir a trabajar, porque no tiene los 3 meses de licencia. Entonces, claro, ¿cómo hace ese hombre que se le acabó sus 10 días y no durmió toda la noche porque no es que el día 11 el niño dejó de llorar, no, o sea, lloró igual toda la madrugada, y se tiene que parar a trabajar y obviamente no va a rendir igual, no va a producir lo mismo, hay un decaimiento en todo sentido para el trabajo de este hombre y lo otro que ocurre es que entonces o es así o es que comienza a haber esta ruptura familiar que te digo, donde las mujeres se comen toda la noche solas porque él tiene que descansar para ir a trabajar, ¿no? Entonces, todo eso es un afectar no solamente a la productividad en el hogar, perdón, en la productividad en el trabajo, la creatividad, la innovación, sino
que también en la casa hay una gran problemática familiar que estresa aún más a la pareja y que pues es un caos total. Entonces, por eso es que se han comenzado a dar medidas, ahora ya viendo un poco la parte positiva, ¿no? De esto, que se han comenzado a dar medidas de conciliación, como te dije, de licencias de maternidad y paternidad igualitarias, ¿no? Y además darle días a los padres y madres para conciliar el tiempo, ¿no? Y fomentar esta, como tú dices, corresponsabilidad. Y cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de el hacerse cargo por, digamos, ambas, la pareja o los adultos en la casa, hacerse cargo de la responsabilidad por igual, ¿no? Entonces, no es que el hombre ayuda en casa, ¿no? Que es también un poco, o sea, digamos, lamentablemente como la idea que muchos hombres tienen de que, ay, yo te ayudo, yo te echo una mano en casa, cuando realmente él tiene que ser corresponsable, o sea, asumir esa responsabilidad como propia, ¿no? Y, y entonces para eso las empresas dan días libres que han comenzado a dar y también sensibilización. Porque ¿qué ha pasado? Cuando tú solo das días libres para fomentar la conciliación familiar o licencias, ¿no? Sin sensibilizar a ese trabajador o trabajadora, no lo toman. O sea, lo que pasó fue esto, ¿no? No toman estos días libres, porque claro, se les junta el trabajo, luego bien piensan que, uy, no puedo porque el trabajo es primero, ¿no? Entonces, y tienen todavía también estos roles muy marcados. Entonces, no sirve de nada, y eso siempre lo digo en las empresas, si es que tú das estas medidas de conciliación o de licencias, sí, que no sensibilizas primero a tus trabajadores en el tema. No logras nada. Entonces, no es solamente un generar la política del día libre, sino es sensibilizarlo, ¿no? Eso es por un lado. ¿Y qué beneficios ha traído? Pues claramente muchísima más retención de las mujeres, porque dejan de renunciar, porque sienten que su empresa realmente está preocupándose porque ellas concilien su vida personal, familiar y laboral. Mucha más fidelización, porque entonces ya eres más camiseta con tu marca empleadora, ¿no? Generas mucha más innovación y creatividad, porque claro, esa mujer tiene que, en el tiempo que tiene, generar, llegar igual a las mismas metas, a los mismos resultados, pero lo hace, o sea, no es que deja de hacerlo, lo hace. Entonces, ¿tú cómo te explicas esto, no? Como a una mujer que acaba de dar a luz, que de repente está con la depresión postparto que algunas tienen, que dura, hay mujeres que tienen depresión postparto 2 años, ¿me explico? Pero entonces la empresa les ha puesto, por ejemplo, una terapeuta, ¿no? O les da las facilidades para que vayan a también atenderse a sí mismas, no solamente digamos, a la familia, sino a sí mismas, que les fomenta esta conciliación real. Entonces ella claramente va a tener más innovación, mejor desempeño, y cuando hablamos de los hombres también, porque entonces les permite desarrollarse como seres humanos plenamente, ¿no? Que es algo que han inhibido los hombres, esa sensibilidad, esa conexión con su hijo o hija recién nacido o nacida. Entonces, y eso ha comprobado que a los hombres les baja el estrés, por lo tanto tienen muchísima más creatividad también para resolver problemas. eh, y entonces les genera más felicidad, que creo que es algo que los hombres, en general, el estudio que justamente se hace de las cajas de la masculinidad tradicional, ¿no? Es lo que les falta. O sea, también en los hombres recae tan fuertemente este rol de ser proveedor, duro, fuerte, firme, de no doblarse, de no tener sentimientos y no ser vulnerable a nada, que esto les afecta muchísimo a su salud, ¿no? Son los que más mueren de ataques cardíacos, los que tienen una alta tasa de suicidio y los que tienen una menor mortalidad, ¿no? Las mujeres viven más que los hombres. Entonces, físicamente les afecta muchísimo el no poder desarrollarse
en otros ámbitos de su vida, como por ejemplo su paternidad, ¿no? Genial, nos has hablado un montón de temas Sí, y perfecto. obviamente no te quería cortar porque has hablado creo que ya me has respondido creo que todas las preguntas que tenía, pero voy a hacer como que para resumir lo que nos has dicho es que efectivamente impacta en las empresas porque es importante, porque si no habría una fuga de talentos, porque hay mujeres que debido a que no encuentran esta conciliación de horas, pues salen del mercado laboral, entonces puede ser talento importante para la empresa que fuga. Por otro lado, también nos has hablado del tema el tema también beneficioso para los hombres de este tema del el rol de, proveedor cambia, ya no tiene esta presión, se sienten un poco más libres, ¿no? Porque la equidad de género también da a los hombres la posibilidad de no ser siempre los proveedores o las personas pues fuertes o las personas que siempre van a tener las soluciones y finalmente son humanos, se pueden equivocar y pueden ser más flexibles, ¿no? Entonces eso también genera principalmente impacta en los ambientes de trabajo, como has mencionado, que puede dar espacios de, eh, de, de un liderazgo más empático, un liderazgo más flexible, un liderazgo que más se preocupa, que cuida también, que asume un rol más de cuidador. Y mencionaste otra cosa relacionado también a la innovación, que tiene que ver que si nosotros trabajamos y entendemos que hay cierta corresponsabilidad familiar porque finalmente el día tiene 24 horas y se puede organizar, ¿no? Las actividades familiares y las actividades profesionales de una forma eficiente, también puede ser un poco más creativo cómo logras esa eficiencia en tu día a día. No sé si hay algo más que impacta que se me haya pasado. Eh, sí, o sea, algo que sería importante decir es que también es importante entonces repensar estos indicadores de evaluación, ¿no? Entonces, como lo que empezamos o lo que empecé diciendo de la meritocracia, ¿no? Entonces, al tú darte cuenta que en tu empresa hay brechas de género, brechas de raciales o de diversidad, entonces no puedes decir que realmente hay o sea, no puedes decir que realmente puedes medir sobre la base de un indicador todo. Entonces, es repensar un poco y reflexionar respecto a cuáles son las mejores medidas de evaluación para cada grupo vulnerable, digamos así, dentro de la empresa, que permita sacar su mayor potencial, ¿no? Entonces, la idea de ahí entonces es que se cierren estas brechas para que realmente todos puedan gozar de la misma experiencia y tener la misma oportunidad de llegar a la meta, ¿no? Sin estos obstáculos que existen. Entonces, eso es importante, ¿no? Repensar estos indicadores conlleva a tener pues medidas más flexibles. Antes de la pandemia en algunos casos era impensable que pudieras trabajar en casa, por ejemplo, y llegar al mismo resultado. Ahora, la pandemia, digamos, lo positivo que trajo fue demostrar que sí se puede llegar al mismo resultado, digamos, estando también en casa, que para algún grupo de mujeres convino mucho, pero para otras no. Entonces también es un poco ver ese espectro, ¿no? Y yo creo que las últimas corrientes de recursos humanos ya están tomando en cuenta esto de no quedarse solamente con si llegó a la meta o no llegó a la meta o el objetivo del fin de mes o de fin del año, sino también evaluar un poco no por ejemplo, el tiempo de permanencia o la reunión que asistió, sino si llegó a esta meta y lo que impidió que no llegara, ¿por qué fue? ¿No? O sea, ¿qué pasó en ese camino? Entonces repensemos las metas para el siguiente año para no frustrar a esta mujer, ¿no? O no frustrar a esa persona y que pueda dar su mayor potencial, ¿no? O qué podemos hacer para que esta persona se sienta más cómoda y pueda llegar a la meta. Lo que pasó en pandemia fue eso, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que no tenían el espacio adecuado para trabajar y las empresas pusieron a su disposición sillas ergonómicas, internet, como para las personas que se les iba el internet? Entonces, eso
que fue una dificultad, que fue la pandemia, que sí o sí tenías que estar en casa, las empresas las obligó a pensar en cómo me meto a la casa de este trabajador o trabajadora para hacer su vida más cómoda y que pueda llegar al resultado. Lo mismo es con estas brechas. ¿Cómo cerramos estas brechas, no? Una de las cosas que he dicho, pues, es estas licencias, las medidas de conciliación, los talleres de sensibilización para que entonces hombres y mujeres entiendan que hay una problemática de uso del tiempo desigual, ¿no? Y también estas metas, cambiarlas, ¿no? Y también metas de tener más mujeres en posiciones de liderazgo. Eso ha sido algo positivo, por ejemplo, cuando las empresas sí ponen metas de género, que se les llama así, es decir, que sí o sí tiene que haber mínimo 30 o 40% de mujeres dentro de la gerencia o de posiciones de toma de decisión importantes. Cuando ponen esta meta, sí se ha visto un resultado en mayores ascensos en mujeres, porque no significa que la meta que se pone sea, pues, hay muchas críticas sobre respecto a esto justamente por este mito de la meritocracia, ¿no? Que Claro, entonces, claro, las mujeres fácil claro. van a llegar Llegar a ahí, la cuota. cuando Sí. llegar a la Sí, no cuota, se entiende cuando, un tema más cultural, tal cual. Pero también claro, ahí, al menos en la experiencia que yo tengo, hay empresas que por el giro del negocio es mucho más, es un giro de negocio que tú puedes, la historia que tú tienes te permite que haya más profesionales relacionados, mujeres, y que ingresen también a la fuerza laboral y que lleguen, ¿no? Pero hay otras industrias que es un proceso más largo. más largo. Entonces, de repente, ahí, pues claramente va a tomar un poquito más de tiempo y están trabajando para también, y no solamente trabajan desde el presente, sino también llegan hasta trabajar con las universidades para reclutar más mujeres en STEAM y empiezan un poco a Exacto, hacer esta labor de ir cerrando estas brechas que decías, ¿no? Porque al ser un tema estructural, vemos que desde las universidades, aunque ya hay muchas universidades, que hay más mujeres, ¿no? Y eso también incluso, bueno, nosotros trabajamos también en educación y sabemos que hay más hombres docentes universitarios o hombres que trabajan en la docencia y en la misma investigación, porque es el tiempo finalmente es solo uno, y si tú todo tu tiempo lo dedicas en temas familiares o domésticos, pues vas a tener muy poco tiempo para todo tu tema profesional y también para tu propia sí persona, misma, sí. ¿no? Exacto, que pasa mucho en las mujeres. Había otro tema que también quería conversar contigo, ya, esto es lo último, que es cómo trabajar el tema para cerrar esta primera parte donde hemos hablado de la corresponsabilidad, hemos hablado de mecanismos, hemos hablado de varias cosas, pero también el tema de la representación importa, que es lo que mencionabas, ¿no? El Ujú. tener mujeres involucra, pero también el desarrollar productos y servicios pensando en este nuevo enfoque más inclusivo, ¿no? Hace poco veía un comercial de productos de limpieza donde salía una persona de la comunidad LGTBIQ+, que es una comunidad muy amplia, muy grande, muy fuerte, muy rica en recursos y en potencial, y sin embargo no necesariamente se ve, ¿no? Y este lado justamente de estas nuevas masculinidades, también ver y entender que hay espacios de demandas no satisfechas donde puedes entrar tú como negocio e impactar teniendo mayor representación y generando finalmente el win-win que todos queremos, ¿no? Eh, por ese lado de representación, por ese lado Sí, más hacia afuera, ¿no? claro, claro. Yo creo que ahí lo importante es tener coherencia, ¿no? Porque claro, si en este mes, ¿no? O en los meses donde hay justamente estos festivos del orgullo o de la diversidad, que claro, por marketing nada más cambias tu logo y pones ahí sí pones, ¿no? La imagen de nosotros somos inclusivos porque tenemos personas de la comunidad LGTBI. O sea, no genera ningún tipo de cambio si solo lo haces por eso, por el marketing y no has hecho toda la parte
más dura, digamos, que es el ser coherente con... ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Creo que me fui. ¿Me fui? Sí, O soy... Ah, ya, sí, sí, perdón. sí, acá estás, acá estás. Lo que decía era que es súper importante ser coherentes cuando queremos visibilizar este tema, ¿no? Porque entonces caemos en algo contraproducente. Porque tus propios trabajadores y trabajadoras van a decir, oye, acá, o sea, primero que generas un mal clima laboral, porque no realmente en el día a día no hay esa coherencia de fomentar la diversidad, la inclusión, y es lo que te estás vendiendo como algo que no eres. Y por otro lado, el cliente se va a dar cuenta, ¿no? Que durante todo el año no haces nada y solamente en un mes o en ciertos momentos del año quieres ganarte digamos, a esta parte de los clientes más conscientes que sí valoran esto. Entonces, eso es súper, o sea, ser coherentes es importante. Ser coherentes, ¿qué implica? Implica justamente todo lo que hemos dicho, ¿no? Es cerrar estas brechas y implica tener ese trabajo con los hombres de la organización de que justamente puedan repensar su masculinidad, ¿no? Cuando se habla de las nuevas masculinidades o las paternidades corresponsables o cuando se trabaja con los hombres es súper importante entender que no es que quieres adoctrinar o no, o quieres pues entrar en la vida personal de estos trabajadores, sino es sensibilizar, mira, te muestro, este es un problema y es un problema que nosotros como empresa queremos abordar y necesitamos tu ayuda, ¿no? Tu ayuda para que entiendas que nosotros también, lo que entendemos por discriminación, por, por discriminación de género, discriminación racial, discriminación a la comunidad LGTB+, lo que entendemos por el problema, lo vamos a abordar de esta forma, pero no te lo queremos imponer, no queremos que tú no entiendas por qué lo queremos abordar. Entonces, te doy esa información, esta sensibilización para que tú la entiendas, la digieras y puedas luego adaptarte a las nuevas políticas y normas que queremos implementar en la organización. Entonces, es un poco esa la coherencia, ¿no? Y entonces no es que es un tema de imponer, de meterte en la vida personal digamos, la toma de decisiones personal de ese hombre, sino invitarlo a reflexionar, ¿no? Invitarlo a reflexionar sobre que esto que tradicionalmente ha sido el rol de los hombres de cargar con estas responsabilidades de proveedor, de protector, de que hacen todo en la casa, además son los que tienen que ser fuertes, firmes, inclusive les dan esa licencia para ser violentos, ¿no? Si es que algo no les sale bien, estos que les han puesto como el sello de que si no son exitosos económicamente, pues fracasaron, ¿no? Entonces, es que eso se repiense a un hombre muchísimo más sensible con su realidad, muchísimo más, donde la vulnerabilidad no es algo malo, ¿no? Sino es parte también de él, donde está súper bien cargar a tu hijo, cambiarle el pañal y también hacerte cargo de forma responsable de las tareas domésticas de tu casa y de llevar la carga mental de eso, que es algo que poco se habla, ¿no? Y que en muchas empresas cuando hablamos de esto es importante entender que no solamente las mujeres tradicionalmente han llevado la responsabilidad de todas las tareas del hogar o de la gran mayoría, sino que además llevan esta carga mental de tener pues todo al día, ¿no? Qué día se paga tal cosa, el pediatra, las cuentas. Entonces, toda esa carga mental o el horario del colegio de los niños, la lonchera, o sea, todas esas cosas que es una carga mental, no la tienen por igual los hombres, tradicionalmente hablando, ¿no? Ya sí que hay familias, estructuras de familias que han cambiado, enhorabuena. Pero ¿por qué es importante que la empresa sí se involucre en esto? Porque entonces al tú descargarle a ese trabajador, a tus trabajadoras, digamos, o hacerles ver, oye, no solo tú tienes que cargar con esta carga mental, sino también tu pareja y estos hombres, al decir, oye, yo también voy a ser proactivo de cargar esto que me corresponde además,
Entonces haces que esa mujer tenga más espacio para sí misma, para ser más productiva en el trabajo también y sea más feliz. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y ahí la recomendación que yo daría, es que, porque yo mucho este tema me encanta, ¿no? Es que se homologuen los espacios de descanso. O sea, es algo que poco se hace en la casa. O sea, se reparten las tareas, ya. Tú haces esto, yo por igual, esto, perfecto, nos repartimos, lo pegamos en la refri, para que no se nos olvide. Pero siempre va a haber algo que hacer en la casa. ¿Y qué pasa si yo no soy quiero descansar, estoy cansada del trabajo, entonces voy a hacer lo que me corresponde rápido, pim, 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 ¿no? O los hombres, ya, a ver, sacar la basura, voy a hacer la comida, no sé qué, listo, voy a descansar. Mientras tu pareja sigue barriendo, planchando, limpiando y te mira a descansar. Ah, pero es que yo acabé más rápido. Entonces ahí nuevamente se genera este conflicto innecesario cuando realmente lo que se debe homologar no es quién carga, quién hace más tarea, sino es los espacios de descanso. O sea, siempre va a haber cosas que hacer, los dos los tenemos que cumplir, pero si ambos tenemos espacios de descanso en conjunto, ya no se siente esa desigualdad de, oye, realmente yo estoy cargando más porque descansé igual que tú. ¿Me explico? Igual se hizo la comida, se lavaron la ropa, se planchó y se hizo un descanso donde además la pareja se siente mejor. Entonces tú dices, ya, pero yo no me voy a meter como empresa hasta eso último. Pero haz un taller, haz algo que realmente les dé una herramienta para que en su casa puedan llegar a o sea, a un acuerdo que les permita estar mejor, ¿no? E incluyen a la pareja en eso. Entonces, eh, esto es algo que es bien importante entenderlo desde el punto de vista que realmente hay un problema de tiempo que las mujeres no tienen. Esas 10 horas realmente es mucho más y porque son 10 horas dedicadas exclusivamente al trabajo no remunerado, que es estas tareas que los hombres no tienen y que probablemente la dedican a sí mismos, a jugar pichanga con los amigos o a distraerse, lo cual está súper bien, pero también es importante que las mujeres lo tengan, ¿no? Sí, tal cual. Hace ayer o antes de ayer leía un artículo de alguien de la universidad donde hablaba sobre la salud mental hoy en día y cómo se está gestionando en las organizaciones y el famoso burnout, ¿no? Y es cierto, o sea, nosotros en pandemia hemos estado 2 años encerrados haciendo homeschool, trabajando desde casa, viendo todo el tema, y claramente a muchas mujeres, a ver, somos un gran, hay grupos y hay que reconocer el privilegio porque también tenemos el privilegio de tener apoyo en casa, que en muchos otros hombres no necesariamente hay este apoyo en casa, pero también es un agotamiento. Y el tema es que y no se dan este espacio, como tú decías, de tener un espacio para ellas, ¿no? Sino que están los hijos, el esposo, la familia, el trabajo, todo eso, y al final es ella. Y eso lo vemos incluso en diferentes estudios donde se pregunta a nivel Perú, o sea, que dicen que si es aceptable que la mujer sea primero, se preocupe ella como mujer, si tiene hijos, tiene que ser primero madre, luego tiene que ser esposa y al final, si queda tiempo, puede ser mujer. Ella, sí. Entonces, es entender eso, ¿no? Y es Y creo que has mencionado varias herramientas para empezar a verlo, ¿no? Sí, 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 y es interesante lo que dices porque tú te imaginas cuando realmente hay estos casos de burnout, o sea, de que ya no puedes más y te vas a la clínica internada, o sea, realmente es además una desgracia para esa familia porque todo lo hacía ella, entonces no hay nadie que reemplace y tú lo puedes ver ahorita como, bueno, pero digamos, no es tan grave, pero ya vámonos a cosas más graves como lo que pasó en Perú en la pandemia es que el nivel claro, de fallecimientos que hubo por la pandemia y muchos niños que quedaron huérfanos de madre, que es una desgracia, porque hacían todo.
todo, eran todo para esos niños. Entonces, realmente, si ya nos vamos a un problema de fondo más social, esto escala tan fuerte, el hecho de que las mujeres hagan todo por los hijos, todo por la familia, todo por los demás, y que los hombres no, y tengan esa ausencia, ¿no? De, inclusive, de no me hago cargo y me voy, entonces, que sí termina siendo un problema social. Pero claro, ahora no nos explayamos ahí, pero sí que lo es, sí que lo es. Sí, tal cual. Entonces ya para ir cerrando la última pregunta de esta conversación que nos hemos ido, hemos hablado de varias cosas, ¿cómo podemos ser aliados en este tema de la corresponsabilidad desde cualquiera que sea nuestro rol? Porque nosotros creemos, en Bru creemos que definitivamente en las empresas se puede trabajar internamente, se puede impactar externamente también. Entonces, ¿cuál debería ser, independientemente de nuestro rol, cómo podemos ser aliados en este tema o aliadas, ¿no? Claro, en el tema de la corresponsabilidad familiar, la conciliación digamos, estas nuevas paternidades, ¿no? Y masculinidades, creo que lo más importante, hay dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista personal, es un poco abrir la mente a esta reflexión, ¿no? Reflexionar sobre eh, si lo establecido es realmente me hace feliz, ¿no? Que es un poco, para las mujeres muy difícil también entender que muchas decisiones a veces no son tomadas por libre elección, ¿no? Sino porque así quiso mi familia, porque así quiso mi mamá, porque así quiso mi esposo, o sea, porque así quiso los demás, pero ¿qué hay de ti? ¿No? Entonces ya por sí de que te pares a decir, a ver, esto no me hace feliz, no me gusta, no puedo más, estoy agobiada, o te preguntes, ¿por qué quieres renunciar? ¿No? ¿Realmente es porque no quieres seguir ascendiendo en tu carrera profesional o es porque no puedes más? O sea, si tu respuesta es porque no puedes más, estamos mal, pues, porque hay algo que no es tuyo, es algo que está fallando en el sistema, que no puede ser posible que por el hecho de ser madre tú tengas que ganar menos, perder oportunidades de trabajo o no seguir avanzando en tu carrera laboral. Es algo estructural que el sistema no está permitiendo que una mujer, por el simplemente hecho de ser madre, pueda continuar con su vida en plenitud. Y en el lado de los hombres, también desde el ámbito personal, es tener esta autorreflexión y decir, realmente todo esto que me han impuesto de ser el proveedor, el aquí yo mando, el que toma decisiones, el que repara todo en casa, todo, ¿me hace feliz? O este estrés, es que me hace ya no poder, por ejemplo, o sea, tener inclusive un vínculo más profundo con mis hijos, ¿no? No poder descansar, porque como no tengo licencia como ella, pues tengo que pararme al día siguiente con la mala noche y seguir trabajando, ¿no? Entonces, si tu respuesta es también, no puedo más, es que algo está mal, ¿no? Algo está mal, algo que no te permita realmente tener un vínculo con tus hijos recién nacidos o con tus hijos en general, irlos a recoger al colegio o pedir a tu jefe un permiso porque tu hijo se enfermó. ¿Cuántos hombres piden permiso porque tu hijo se enfermó? Mienten, dicen cualquier otra cosa, pero no lo dicen así porque tienen miedo a que les digan que no o que piensen mal de ellos, ¿no? Porque eso es algo que corresponde a la mamá, ¿no? Te lo digo también a mí me han dicho y por lo que veo también en casa, no lo ven necesario dar tanta explicación como la mujer sí, la mujer justifica mucho más, ¿no? Los hombres dicen, tengo algo personal y ya está. Es personal, no entres a mi lado personal. Y a veces, ya bueno, en pandemia sí creo que sí ha habido más el tema, tengo una emergencia con mi hijo, mi hija y ya, no entran tanto, pero sí, sí es cierto lo que dices, ¿no? Porque Ujú. finalmente la sociedad premia o se ve bien, ¿no? Cuando pues un hombre que es dedicado y es como que, wow, ¿no? Palmas. En cambio, cuando la mujer es muy Claro. dedicada, como dicen, ay, no va a ser productiva. Son estereotipos también, ¿no? Pero sí. Eso, entonces ese cuestionarse estos estereotipos, esto que la sociedad
cree que está bien, pero que realmente todos en lo individual sabemos que no es así, ¿no? Y también cuestionar nuestros privilegios, ¿no? Los hombres en el sentido de que por el simplemente hecho de ser hombres, pues están están entraron al trabajo, ¿no? Han ganado por ser amigo o jugar pichanga con el jefe, pues tuvo más puntos y ascendió. O sea, todas esas cosas que son privilegios que claramente los vas a usar para tu favor, cuestiónate y di, oye, realmente, será, perdón, será posible que pueda dejar de lado mis privilegios y darle la mano a personas que no tienen estos mismos privilegios. Y ni qué decir de si eres hombre, blanco, heterosexual y que estudiaste en la mejor universidad. O sea, tienes todo para tener el éxito, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa con Algo. todas las demás personas? Exacto. ¿Y qué pasa con todas las demás personas que no son así? Entonces, claro, nadie se lo cuestiona. Los que tienen el privilegio no se lo cuestionan, ¿no? Y las mujeres también, por otro lado, y ahí sí es la autocrítica también al sistema, es que claro, como nos han posicionado, como bien tú dices, en que, ay, si yo doy más explicaciones de mi hija, mi hijo, entonces me van a dar más, me van a entender más, ¿no? También muchas mujeres usan eso a su favor y se aprovechan de eso. Entonces, eso lo único que hace es dejar mal a las mujeres que de verdad necesitan ese permiso, y ahí es donde se forma ese conflicto de no querer fomentar la equidad de género, porque se piensa que las mujeres se van a aprovechar de eso cuando realmente hay un problema estructural y que esas pocas, o sea, esas pocas que realmente en porcentaje son muy pocas mujeres que se aprovechan, se maximizan, ¿no? Se maximizan, se hacen más visibles y hacen que los cambios no se den realmente. Eso es por el lado personal y por el lado empresarial, ¿no? Ser aliados es también, es un cambio de paradigma, ¿no? Es este cambio de paradigma de estas bases sesgadas que tenemos de lo que hemos creído que está bien y que no. Y con esto quiero decir que desde lo tradicional la empresa ha sido pensada para que los hombres, o sea, y el biotipo además de un hombre, sea el que lidere la organización. ¿Por qué? Porque los hombres, y eso te estoy hablando ya desde antes de la revolución industrial, ¿no? Desde la época de Adam Smith, ¿cómo Adam Smith o sea, hace la teoría del desarrollo empresarial? La hace sobre la base del hombre tiene que salir a trabajar y tú como mujer tienes que darle ese soporte en casa para que él pueda trabajar. ¿Me explico? Recién en la revolución industrial es que, y con las guerras y las muertes, que la mujer sale a trabajar porque no había mano de obra de hombre, ¿no? Porque había muerto. Entonces había tan escasez de mano de obra de hombres que las mujeres salen a trabajar mal pagadas, sin derechos laborales, y poco a poco fuimos ganando terreno. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que al tú seguir como empresa, pensar que la estructura organizacional y los factores de producción están sobre la base de estereotipos masculinos, nunca vas a entender que las mujeres, uno, menstruan todos los meses y que eso muchas veces les genera problemas a su salud, o sea, problemas en su productividad, y es el 50% de la población, o sea, no es dos, tres, no, el 50% de la población menstrua, que son las mujeres. Acá en España ya se dio la ley, por ejemplo, de pedir baja laboral por si es que tienes, o sea, si es que tu doctor te diagnostica con problemas por menstruar, lo cual siempre ha ocurrido y nunca lo hemos dicho. Vamos al trabajo con dolores horribles, con cólicos terribles, y seguimos y estamos ahí sudando frío, pero tratando de llegar a la meta, ¿no? Porque cuando es inhumano. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, nunca se pensó que la mujer llegara a tal punto del puesto de trabajo que tuviera que pensar la empresa en que, oye, tienes que darle licencia a esa mujer que menstrua todos los meses. Porque los hombres no dan a luz, no tienen posparto, no tienen depresión posparto y no tienen una serie de enfermedades o ciclicidad que las mujeres sí tienen. Entonces, es cambiar el paradigma y pensar
no solo en mejores entornos para las mujeres, sino para la diversidad en general, para la comunidad LGTBIQ+, que está tan discriminada y en las empresas, la verdad es que ni siquiera postulan a trabajos porque tienen miedo de ser discriminados y discriminadas. Entonces, es cambiar ese paradigma de tener como factor de producción a un estereotipo masculino y abrirse a esta diversidad, ¿no? Y por lo tanto ir cerrando estas brechas. Eso sería. Genial, Margarita. En verdad nos quedaríamos conversando un montón, pero ya así sin querer, ya creo que hemos llegado casi a la hora. Más bien, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la conversación, por el espacio. Hay muchas cosas que conversar respecto a qué tan importante es fomentar la corresponsabilidad en los espacios de trabajo si queremos seguir fomentando y construyendo la equidad de género en nuestras organizaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias.